Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Bueno, acá estamos con el equipo completo. A mi derecha, Javi Rodríguez. Al frente la tenemos a Dayana Álvarez en los controles, la ya música. Totalmente recuperada, ¿no? Totalmente recuperada. Gran noticia. Bueno, ¿cómo andamos? Bien, bien. Y solo estoy a la derecha porque es el lugar físico que me toca, porque no, es todo lo que aceptamos a la derecha. Para Dayana estás a la izquierda. En este caso sí, vendría a ser. Esperemos seguir en ese lugar. Es todo relativo. Sí, sí, sí. Bueno, bien. ¿Querés que comente? Sí, mencionamos el tema de las redes, como siempre, para que redes. Bueno, quienes nos escuchan, nos están siguiendo. Bueno, además de la radio, ¿no? Ahí 1570 AM, lo pueden hacer para vernos de paso. Ahí nos estamos viendo siempre tan bien, ¿no? Bueno, aspiramos a estar mejor. @ Radio Rebelde OK a través de YouTube. Ahí nos pueden ver y oír además. @ Radio Rebelde OK. Vamos a corregir, porque sí, ya nos había dicho el compañero cubano, así debe ser. Y después, tanto para Instagram como para lo que es X, anteriormente Twitter, TikTok y Facebook, estamos en Radio Rebelde OK, todo junto, Radio Rebelde OK. Y bueno, para escribirnos, mandarnos mensajes, comentarios, observaciones, críticas, información, lo que les parezca, lo pueden hacer por el WhatsApp a través del 11 26 90 84 96. 11 26 90 84 96. Nos tocó una tarde de lluvia fea, sí, y con frío, ¿no? Sí, bueno, varios fallecimientos. Nosotros vamos a mencionar ahora a un compañero, Guillermo Chamorro, uno de los 10 hermanos Chamorro. Carlos se lo conocía en la militancia. Una familia militante, podríamos decir. Sí, y los 6 militantes, los 6 del PRT, el padre de los 10, sí, Olegario, trabajó y luchó en la Forestal, lucha histórica. La compañía inglesa, sí, en el Chaco santafesino. Sí. Los hermanos de él se fueron al Chaco, al Corrientes, se cambiaron de apellido, Cóceres. Mira. Los Cóceres de Corrientes son los Chamorro, y él se fue al medio, vos agarrar la provincia de Chaco y a trazar las 2 diagonales, y en el centro está el Tacuruzal. Ahí se ve que ocupó unas tierras, y bueno, tuvo su familia, se casó con Guillermina, que también era recombativa, Guillermina, se formó en eso. Bien. No dejó que no cayó ninguno de sus hijos. Muy bien. Era sargento de la familia. Bueno, y Carlos, o Guillermo Chamorro, también fue delegado al 5º Congreso del PRT en 1970, que fundó el Ejército Revolucionario del Pueblo, o sea, que es fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo, y debe ser uno de los pocos compañeros sobrevivientes, o que estaba vivo, de aquel congreso. De esa gesta. Exacto. Así que lo recordamos, lo saludamos, y bueno, a Bompla, Guillermo. Era uno de los más vales de los chicos, pero se ve que le han puesto el nombre de la madre, porque se llamaba Guillermo. Mira. Y la mamá era Guillermina. Guillermina, bueno, puede ser. Sería como el 6º, 7º hermano. Bueno, el merecido homenaje a Guillermo Chamorro. Sí. Bueno, vamos al editorial de hoy. Bien. Que vamos a profundizar un poquito el editorial de 3 lunes atrás. Lo hemos titulado Miriam Bregman y el potencial inicio de una nueva etapa. Adelante. Cuando en 2004 nos pusimos a estudiar las revoluciones en América Latina, sabíamos muy poco de ellas, lo que nos ayudó a no partir de preconceptos ni a intentar justificar una conclusión, sino que fuimos con la mente abierta y encontramos lo siguiente. En México,
Después de 7 reelecciones consecutivas de Porfirio Díaz, el candidato presidencial Francisco Madero, que no era un socialista, sino un dirigente de la gran burguesía, fue encarcelado. Esto que era dirigente de la gran burguesía es importante por las conclusiones que vamos a sacar. Bien. Fue encarcelado en junio de 1910. En octubre se escapó a Estados Unidos, desde donde lanzó el programa, le decimos nosotros, ya le dicen plan, el plan de San Luis Potosí, en el que la consigna sufragio efectivo y no reelección electrizó a las masas. No inmediatamente, pero en los meses siguientes todo México estaba en estado insurreccional, dando inicio a la gran Revolución Mexicana. Finalizada la Guerra del Chaco en Bolivia, se desmoronó el sistema político conocido como la rosca, iniciando un periodo de gran actividad política que incluyó la fundación de partidos marxistas y, por último, el movimiento nacionalista revolucionario, que era más chico, pero después tuvo más política que los partidos marxistas, que eran más grandes. Por lo menos uno de ellos era más grande. Las clases dominantes intentaron cerrar el periodo durante el sexenio represivo. Las elecciones de mayo de 1951 dieron el triunfo a Paz Estenssoro, un dirigente de la pequeña burguesía, jefe del semi-insurreccional MNR. Resultado desconocido por el gobierno. Los dirigentes de este partido organizaron un golpe de Estado para el 9 de abril, que las masas lo transformaron en revolución durante los días 10 y 11 de abril de 1952. El fundador del Partido Ortodoxo en Cuba, Eduardo Chivas, fue un líder cuya consigna llegaba hasta vergüenza contra dinero, pero su prédica democrática, aún después de su muerte, era demasiada para el hombre de los Estados Unidos, el futuro dictador Fulgencio Batista. Por lo que ante el seguro triunfo de la ortodoxia en las elecciones, dio el golpe militar del 10 de marzo de 1952, elecciones en las que Fidel Castro era candidato a diputado. Pues la gente no estudia la historia, entonces dice, no, Fidel Castro nunca tuvo que ver con las elecciones. No, fue candidato a diputado. O era un loco que quería saltar cuarteles y qué sé yo. Hay que conocer la historia, estudiar. Juan Domingo Perón, en Argentina, era un militar nacionalista defensor del capitalismo que continuó con la industrialización del país, por lo que fue derrocado en 1955. El golpe militar y la posterior resistencia peronista son consideradas las causas iniciales de la situación prerrevolucionaria que estalló en 1969. Sí fueron socialistas, esto me quedó la cola de que lo había escrito, que estos no eran socialistas, los que nombré primero. Sí fueron socialistas Farabundo Martí en El Salvador y Salvador Allende en Chile. En El Salvador, en 1931, ascendió al poder un militar. Este llamó a elecciones legislativas para el año siguiente. Los dirigentes del recién fundado Partido Comunista discutían si participar en ellas o no, porque consideraban que la participación precipitaría la insurrección. Participaron y posiblemente ganaron, ya que el dictador desconoció la elección. Primero hicieron un intento fracasado de negociación con el gobierno, por lo que decidieron organizar el estado de insurrección de las masas obreras, campesinas e indígenas. Y las masas se lanzaron a la insurrección conducida por el Partido Comunista, insurrección que fue ahogada en sangre. En Chile, las transformaciones democráticas y sociales del presidente Salvador Allende decidieron a los militares defensores del capitalismo derrocar el 11 de septiembre de 1973 al reformista, aunque no pacifista, así me dijo mi amigo
Rogelio, sí, de Concepción, Chile, Ajá. que era custodio de Allende. Ah, mira. Un pendejo, era menor que yo. Que era, dice, Allende era reformista, pero no era pacifista. Y heroico presidente Allende. Sí, sí. Es oportuno recordar que el revolucionario Lenin, menos una vez, participó en todas las elecciones a la Duma zarista e incluso los bolcheviques participaron en las elecciones para elegir los diputados a la Asamblea Constituyente luego de la toma del poder durante la Revolución de Octubre de 1917. O sea, después de la Revolución fueron a la elección burguesa. Claro. Los bolcheviques. Esto, la militancia tiene que estudiar esta cosa. Pues si no dice, no, las elecciones son burguesas, y todos sabemos que son burguesas. El asunto es cómo ganarle. Decir que son burguesas no es ningún hallazgo. Lo sabemos todos. Lo Ahora sabemos el tema todos. es, bueno, es saber entender el contexto, las condiciones, las posibilidades, cuántas tácticas despliega uno en función de una estrategia, Claro. ¿no? Entender esas cuestiones. En 1900, y miren lo que escribía Lenin en 1920, decía, los bolcheviques hemos actuado en los parlamentos más contrarrevolucionarios. Más contrarrevolucionarios. No progresistas, reformistas, no. Contrarrevolucionarios. Y la experiencia ha demostrado que esa participación fue no solo útil, sino indispensable para el Partido del Proletariado Revolucionario. Después de la primera revolución burguesa en Rusia, 1905, a fin de allanar el camino para la segunda revolución burguesa, febrero de 1917, y luego para la revolución socialista, octubre de 1917. Durante el siglo XX, en todos los casos analizados, el sector hegemónico de la clase capitalista no aceptó perder la hegemonía, y ya vimos que la mayoría de las veces a mano de otra fracción burguesa, y violando su propia legalidad, interrumpió esos procesos de democracia burguesa, perdiendo su legitimidad ante sectores crecientes de las masas y abriendo un espacio político por donde se colaban las ideas revolucionarias y socialistas. A finales del siglo pasado, el capital financiero internacional homogeneizó a las burguesías nacionales y sus partidos. Es por ello que en el siglo XXI, difícilmente, aunque no imposible, siempre en política no hay que decir imposible, No. difícilmente las trabas a la dominación por medio de la democracia burguesa surjan de contradicciones interburguesas. Entonces deberán ser las fuerzas socialistas y revolucionarias las que realicen conscientemente esa tarea. Esto lo decíamos no ahora por el auspicioso surgimiento de Miriam Bregman, sino que hace más de 13 años lo sostuvimos en el libro, en un artículo que después me integró un libro, Claro. una línea revolucionaria en la intervención electoral del 15 de agosto de 1913. Esto que voy a leer ahora, es de ese artículo del 13, que tiene 13 años, es lo que a mí me dio más entusiasmo para decir lo que estoy diciendo. Miren lo que decíamos, como si fuese escrito para hoy. A hoy, claro. Hemos dicho que todas las revoluciones del siglo XX en América Latina están asociadas a una elección burguesa. Aspiramos a que no sea una fracción disidente de la burguesía la que trabe o se oponga a los planes de los monopolios y el imperialismo, sino las fuerzas políticas que vamos por la transformación de la sociedad. Para jugar ese papel tenemos que lograr en el curso de algunos años, 13, Casualmente, precisamente. que los frentes que integramos y nuestra unión del pueblo acrecienten su caudal electoral hasta disputar provincias sin dejar de aspirar a ganar las elecciones nacionales, como Miriam Bregman ahora. Por ello, lo debemos lograr sin licuar, esto es importante, lo debemos lograr sin licuar nuestro programa, impulsando en todo momento el protagonismo popular. Sin las masas, nada. Las experiencias anteriores, tanto de los socialistas, los comunistas,
los guevaristas, porque nos incluimos acá, y ni que hablar del progresismo, en muy diversas circunstancias, pero teniendo en común la acumulación de fracasos y derrotas, han ido degradando su programa, deslizándose inconscientemente hacia la integración al sistema sin percibir en qué punto cruzarán la raya. Yo esto lo he escrito, lo dije infinidad de veces, pero siempre te sospechan los que no conocen la historia. Porque dice, no, ahora es distinto. El único argumento dice, ahora es distinto. Y entonces, ¿para qué está el materialismo histórico? Tachamos la historia y empezamos de nuevo. Es como decía Manuel Gallero, muchos militantes toman la militancia como si fueran al cine continuado. Antes había cine continuado. No sé. Claro, sí. Que vos empezaba cuando vos llegabas. Claro. Vos ibas, sacabas la entrada y entraba. Y la película va por la mitad, pero para vos empezaba ahí cuando entraba. No, muchachos y chicas, la revolución no es como el cine continuado, decía Manuel Gallero. Si la historia ha seguido estos ensortijados caminos, criticar a Bregman por no ser más clasista, entre comillas, cuando la vemos asumir una concepción leninista de la política revolucionaria, porque digámoslo, clasismo en política es la reformulación trotskista de la táctica estalinista de clase contra clase de la Tercera Internacional en el Sexto Congreso. Los reiterados ataques de la política capitalista, la crisis en la mesa de los trabajadores, si bien no han provocado aún un estallido como el de 2001, está llevando a que crecientes sectores del pueblo trabajador, y en particular las mujeres, presten atención a las palabras de Miriam Bregman por su intransigencia contra la explotación, contra el imperialismo y la firmeza con que defiende las libertades democráticas. Si Madero y Perón, dirigentes capitalistas, aparecen en la lista de los orígenes de una situación revolucionaria, ¿por qué no puede tener ese papel Miriam Bregman, que pertenece a nuestras filas socialistas y revolucionarias? El nuevo PST, Partido Socialista de los Trabajadores, debate con Bregman. Vamos a analizar una parte, porque después siguió, pero bueno, vamos a tomar algunas de las críticas que le hacen. El documento del PST analiza la crisis mundial, la crisis estructural en la Argentina, el derrumbe del gobierno de Donald Trump, la crisis del peronismo, con lo que en líneas generales coincidimos. Nosotros, después de leer eso, anotamos que la crisis económica que vive el capitalismo argentino está generando las condiciones para el descreimiento creciente de crecientes sectores del pueblo trabajador en su sistema de dominación por medio del consenso, lo que incluye las elecciones. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Bien. En este trasfondo, el crecimiento de la imagen de Miriam Bregman por sí sola puede agudizar la crisis entre sectores de la burguesía y radicalizar a otros. Esto estoy pensando en Kicillof, porque le está comiendo voto por izquierda. Este crecimiento de su imagen probablemente se transforme en crecimiento en la intención de voto. Porque te dice, no, imagen. Pero si vota un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, con una alta imagen, bueno, en algún momento eso se empieza a transformar en voto. Lo que va a acelerar este proceso de crisis política de dominación. La crisis tenderá a agitar a las masas, que es el elemento más atrasado en la situación actual. A la actividad de las masas me refiero. De ser así, las organizaciones que se proclaman revolucionarias se tienen que preparar para una futura situación prerrevolucionaria que posiblemente se concrete en forma de estallido o por una radicalización progresiva de las masas. Una aclaración. Llamamos situación prerrevolucionaria a la del
tipo que se abrió en Argentina poco antes y después del Cordobazo. No es que estamos a horas de la toma del poder. Pensando en esa época, más o menos te da la idea en qué pensamos cuando hablamos de situación prerevolucionaria. En 1975 entrábamos al inicio de una situación revolucionaria que se resolvió un año después con la dictadura militar. Bueno, ahora no vamos a analizar, que lo hemos analizado varias veces, qué es lo que pasó. El documento del PST continúa analizando las respuestas de Miriam Bregman en la entrevista con María O'Donnell y Ernesto Tenenbaum. Citan de Bregman, dice Bregman, si el proceso es a través del voto y la gente confía en ese mecanismo, hay que llevar eso hasta el final. Yo lo escuché esto, ahora voy a decir lo que pensé yo antes de leer el artículo de PST, porque lo vi hace una semana. El PST interpreta que Bregman ha dicho que, miren lo que interpreta el PST, la izquierda puede llegar al poder y construir el socialismo por la vía electoral. Para mí no dijo eso para nada. Nosotros, que hace días lo vimos en YouTube, interpretamos que probablemente respondía con la evaluación de la actuación de Luis Zamora en 2002. Bueno, por lo menos yo pensé eso. Interpretamos que pensó, no vamos a hacer como Zamora, que se bajó, sino que vamos a ir hasta el final, que es lo que nos piden las masas. Y si lo cotejamos con otros dichos de Bregman, no está diciendo que vamos a llegar al socialismo fácilmente, sino por medio de la lucha para la cual el pueblo se tiene que organizar. Está permanentemente llamando a la lucha. Yo no veo que diga que vamos a ganar las elecciones y hacemos el socialismo. El PST insiste que el sistema electoral es un fraude organizado por el Estado burgués. Verdad que todos los revolucionarios sabemos, pero también que con esa sabiduría no alcanza, sino que ese conocimiento tiene que ser asumido por las masas. Pensamos que esa verdad fue la que le dictó su expresión a Bregman. Ahora seguimos nosotros. Más allá de las interpretaciones, lo importante es que las masas hagan la experiencia acerca de la falsedad que encierran las elecciones burguesas, ya que esa conciencia puede ayudar a impulsar la movilización de amplios sectores del pueblo trabajador. Nuestra política tiene que ganar al otro factor de poder que existe en la sociedad capitalista. Uno es el poder del dinero que combatimos, el otro es el poder del pueblo organizado, consciente y movilizado. Luego, el PST sobrevalora la creciente abstención electoral y que marca tendencia. O sea, marca tendencia, no es que nosotros desconocemos. Ella aumentó un 10% de un máximo de participación en anteriores elecciones parlamentarias que llegaron al 80%, o sea, que cayó del 80 al 67, no es que cayó del 100% al 67, porque ese 20% de abstención es histórico y comprende muerte, porque en el padrón hay muertos, hay gente que está enferma, hay gente que viajó, está lejos, etc. Pero deja de tener en cuenta que el 67% participó. Es decir, le da más valor al 10% que no fue que al 67% que sí fue. Lenin, otra vez volvemos a Lenin, que era bien práctico Lenin, al respecto escribió que si una minoría suficientemente importante participa, el parlamentarismo no ha caducado. Entonces, allí deben estar los revolucionarios llevando su mensaje a esos sectores del pueblo trabajador que todavía no han comprendido la falacia de la democracia burguesa. No lo dije textual, pero esta es la idea de la que habla Lenin. Si van a votar, tenemos que explicarles que eso no sirve. Pero mientras tanto, tenemos que estar ahí al lado de ellos. Respecto a la crítica que hace el PST sobre que los comités, junto a Miriam Bregman, porque el PTS
impulsa comité con esa consigna junto a Miriam Bregman, sería una construcción por arriba, dice el PST, el crítico. Son los dos nombres parecidos para la audiencia. Miriam Bregman, PTS, los que lo critican, el PST, los dos tienen el mismo origen. Esa consigna del PTS, de Bregman, válida para un partido burgués, pero no tiene nada que ver con la construcción de un partido revolucionario, dice el PST. Ahora decimos nosotros, sin descartar el posible sectarismo del PTS, que habría que comprobar o no en el terreno, creemos que el PST tiene una confusión entre lo que es un partido revolucionario con miles y miles de militantes entregados de cuerpo y alma a la revolución, con la organización de las masas para la lucha y el poder. Porque el que toma el poder no es el partido, sino son las masas organizadas. El partido de militantes es una organización de los revolucionarios. La organización de comité amplio, en este caso, es para las elecciones. Organismos de poder, que son mucho más avanzados, podrán surgir en el marco de una gran agitación de masas y llegar a constituirse en permanentes en momentos de una gran actividad política del pueblo trabajador después de superar el individualismo burgués. En la primera revolución rusa, la de 1905, aparecieron los soviets de diputados obreros, los soviets de diputados soldados, ya que Rusia estaba en guerra, y los soviets de diputados campesinos. Nuestro programa de revolución industrial, estamos llegando justo con la hora, nuestro programa de revolución industrial para la independencia nacional y el socialismo, los menciona como, a estos organismos de poder, menciona como el poder del pueblo organizado en Asamblea Nacional, que adquirirán la forma que le dé la creatividad del pueblo argentino en estado de revolución. Bueno. Nada más y nada menos. Aportamos estas ideas para el debate, que intentamos que se eleve el debate y se superen argumentos muy viejos, ya superados por más de un siglo, hace 120 años que Lenin escribió ese libro. No, ese libro hace 106 años, de 1920. Todos los argumentos que yo he escuchado después están contenidos en ese libro de Lenin. Todos los argumentos están criticados por Lenin ahí. Y después mirá que hemos hecho experiencia. Pero bueno, sí, hay bastante historia en el medio. Hay bastante historia en el medio. Muy bien. Bueno, bien, igual da para largo, ¿eh? Sabemos que se están llevando adelante debates dentro del FIT, debates desde fuera hacia el FIT, debates por fuera del FIT, e incluso debates que, como un poco vos medio que lo sugeriste, lo mencionaste y ya en algún momento charlamos, de gente que desde el peronismo hace en función, no del FIT en sí, sino en particular de Miriam Bregman como figura, porque ahí también está el tema. ¿Qué es lo que convoca? Miriam Bregman como una figura en términos electorales, parlamentarios, o es lo que está ahí haciendo masa, ¿no? Con lo que es el FIT. Bueno, yo creo que ahí hay debates que se tienen que dar, que necesitamos que se den en todos estos términos, y la realidad por otro lado es que nada, nos están pisando a 3.000 por hora por atrás, claro. Y hay cuestiones que hay que saldar, que se tienen que resolver, porque si no, seguimos la misma. Enfilar contra Milei. Contra Milei y contra todo esto que tenemos encima y que venimos hablando. Y sus variantes. Y todas sus variantes y subvariantes. Por eso es importante el programa. Ahí decimos, tenemos que ir a elecciones, pero sin diluir el programa. Tenemos que tener un programa claro. Exacto. Bueno, ahí nos debemos un montón de discusiones, debates, que bueno, como mencionamos, algunos se están dando y yo creo que pasan parte de esto, ¿no? Como que se están dando en diversos planos, en diversos lugares, ámbitos, y estaría bueno que eso en algún momento cuaje de alguna manera, aunque yo no sé realmente qué va a pasar, pero bueno, guste o no,
algo tiene que pasar con todo esto, porque si no vamos a seguir en la misma. Y hablando de seguir en la misma... ¿Trajiste algo de eso para vamos entrando en ese tema. Bueno, precisamente lo que siempre hablamos, ¿no? Vamos entrando a hablar ya específicamente de la cuestión coyuntural política. Le pusimos hoy de nombre a la columna Te obedecí hasta donde pude, parafraseando una canción de Los Redondos, de paso también, ¿no? Un poco recordar. Ayer, ¿no? El viernes, falleció el Indio y sabemos que para muchos y muchas de distintas generaciones representa un montón de aspectos que de alguna manera también me interesaba mencionar aquí. ¿Por qué? Porque no es casual. Venimos viendo, guste o no, así como venimos hablando de lo decadente y lo insostenible que en muchos casos viene siendo esta democracia que vimos nacer, entre comillas, en 82-83, que siempre decimos, ¿no? Es una democracia de la derrota, es una democracia pactada, es una democracia condicionada, ¿no? En muchos niveles, y donde, digamos, solo se permiten ciertas expresiones, de hecho, fácticamente, ¿no? Que surgió precisamente de una derrota popular grosera, grave, ¿no? Con un genocidio, ¿no? Con, bueno, todo lo que sabemos que pasó del 76 en adelante. Y bueno, y en parte hay algo que también cae, quizás desaparece con estas pérdidas que se van dando de, vamos a decirlo así, ídolos populares, ¿no? Que se ven, ¿no? Así en su momento le pasó a Maradona, en su momento le pasó a Mercedes Sosa, bueno, ahora le pasa con el Indio y también con otros y otras, que van cayendo y que quizás son expresiones que movilizaban, que generaban un algo, ¿no? Una empatía de las masas, que por ahí, esto lo tiro yo, aunque muchas lo discuten, ¿no? Que esa derrota, esa pérdida que significó en parte también, ¿no? Ese gran avance que había tenido como protagonista, ¿no? A los espacios populares, ¿no? Los sindicatos, las organizaciones político-militares y otras experiencias, ¿no? Territoriales, estudiantiles y demás, que digamos fueron las protagonistas en los 60 y los 70, luego del golpe, luego del genocidio, luego de todo lo que siguió de eso, en parte eso se trasladó, digamos, la idea de resistencia, ¿no? La idea de generar unidad, de estar en contra de la policía, de la represión estatal, de tratar digamos, de encontrar, si querés, un gesto de dignidad, ¿no? De sostener, digamos, lo popular. En gran parte se trasladó a figuras populares del rock, del folclore, incluso del deporte, ya que por ahí no era posible, por los condicionamientos, ¿no? Que tuvo la dictadura y demás, para que por ahí, digamos, lo que entre comillas quizás eran sus canales naturales, ¿no? Las organizaciones políticas, la militancia, la cuestión sindical, bueno, todo esto que mencionamos previamente, y en gran parte, digamos, uno pudo ver la masividad que durante los 80 y en particular los 90 y el 2000, recordemos el 2001, está muy teñido, ¿no? En gran parte de eso, grandes movilizaciones, masas de resistencia, de lucha, de crítica, bueno, el 2001 termina siendo, digamos, como una respuesta a todo lo que había sido todos los gobiernos menemistas, la continuación en la alianza, toda la entrega, ese proyecto neoliberal que se llevó puesta gran parte de la estructura económica, productiva, laboral, cultural, educativa, de salud del país. Hoy estamos viviendo una suerte de revival de todo eso en tiempo récord, pero digamos, no habiendo quizás una forma de plasmar eso en las formas que tuvo quizás en esos tiempos, en los 60 y los 70, en gran parte, digamos, esa rebeldía, ese plantarse, la cuestión de la resistencia, de la crítica al imperialismo, bueno, todas esas cuestiones estaban como implícitas en estas figuras. Y esto justo lo charlaba con un compañero el otro día, cuando pasaba esto, que esta gente que se va, esta gente que ya no está, que va partiendo, no deja reemplazo. Dejan un montón de, si querés, de experiencias que se comparten, ¿no? En común con el pueblo y demás, pero digamos, lo que queda hoy es ausencia de proyectos, ausencia de figuras que logren plasmar
este tipo de ideales, de perspectivas, ¿no? Hoy lo que tenemos es un ideario neoliberal instalado, ¿no? De individualismo, de desinterés, de apatía, de incluso, bueno, forjado además con todo lo que tiene que ver con los avances, desarrollo tecnológico, redes, celulares, etcétera, en lo que, digamos, cada vez hay más aislamientos, cada vez hay menos presencialidad, cada vez hay menos compartir. Esto que puede parecer anecdótico no es menor, porque no es casual que tengamos un presidente que se la pase entre 6 y 8 horas diarias retuiteando, compartiendo cosas por redes, en vez de estar sentado preocupándose por los problemas reales del país, de la sociedad. Es un presidente a control remoto, está manipulado además por otros tipos, porque recordemos, la libertad avanza. ¿Cuánta gente es? No es una estructura nacional con un arraigo, con una presencia de masas de alguna manera, ni siquiera es el PRO. ¿Entendés? Digo, va por ahí, ¿no? Tenemos una cosa que está sostenida gracias a que responde de un modo bastante flexible a los intereses de los grupos más concentrados de la economía del país y de grupos externos, por supuesto, ni hablar lo que tiene que ver con Estados Unidos, ya hablamos bastante de todo esto, lo que tiene que ver con el vínculo que se está buscando sostener cada vez más profundo con Israel y todos esos intereses en la región. Bueno, y el tema es que lo que sí se viene viendo, y que esto lo venimos diciendo ya hace varios programas, está empezando ya. Nosotros decimos está empezando, pero en realidad en los ámbitos más cerrados de lo que tiene que ver con los sectores empresariales, pareciese ser como que ya ahí ellos tienen claro de que existen altas chances de que Javier Milei no llegue por ahí con condiciones, digamos, con números que lo sostengan a partir de todos los escándalos de corrupción, los desmanejos y los montones de recortes, cierres de empresas, aumento de precios, la casi imposible viabilidad cada día de la vida. Mira, hoy mismo la CAME publicó un informe donde habla sobre el sector pymes y lo que mencionaban es que más del 60% de las pymes no pueden hacer ningún tipo de inversión, ¿no? Y estamos hablando de las pymes, posible porque no ven un escenario favorable para eso. Ya hemos hablado sobradamente que es récord cada día cuántas empresas están cerrando, desde mínimas hasta grandes empresas, y a la vez mencionaba en lo que tiene que ver con consumo, que prácticamente el 70-80% del consumo de las familias argentinas está dedicado a los bienes esenciales básicos, es decir, comida y algún que otro servicio e ínfimamente ropa. No hay margen para nada más, sin entrar en el tema de endeudamiento, tarjetas, créditos, préstamos, ¿no? Y todo eso, digamos. Mientras el presidente, por un lado, está diciendo que, bueno, que no, que sacamos a entre 12 y 15 millones de personas de la pobreza y habla de un crecimiento laboral, que acá ya sabemos, ya lo hemos charlado bastantes veces sobre que, primero que todo eso es una mentira, que evidentemente solo se la cree él o le están armando el diario de Irigoyen, que seguramente todo eso a la vez. Sabe que está mintiendo, pero es su rol. No, tiene que morir con esa. Y bueno, y todo esto otro que mencionábamos, bueno, la cuestión es que lo que ya veníamos charlando, esta semana empezó como a plasmarse de un modo más claro. Patricia Bullrich de repente empezó como a cortar amarras en todo esto y se está viendo, y la están alentando, particularmente a partir de unas reuniones que hubo con Paolo Roca y Mauricio Macri, le están diciendo, bueno, sos vos, Pato. Este es tu momento, porque este tipo se va a caer a pedazos, nosotros lo vamos a soltar cuando tenga que ser. Yo creo que lo van a aguantar hasta lo que tengan que aguantar. Y no nos olvidemos. Está en esa, me parece. Yo creo que están esperando. La Nación también. Sí. O sea, le están soltando de a poco la mano, lo sostienen porque obviamente todavía funciona, pero digamos, los resultados no acompañan. Ya empezó una lenta pero sostenida espiral inflacionaria que mes a mes está creciendo, o sea que el último, entre comillas, logro que ellos se querían adjudicar, que era como que, bueno, habían logrado frenar la hiperinflación que se estaba desatando y demás, bueno, no. Y con números dibujadísimos, bueno, esto lo sabemos, y obviamente que todo esto se sostiene no en un crecimiento de la actividad económica, sino que se sostiene en base a los préstamos que de modo constante estamos pidiendo y refinanciando a la vez con entes internacionales, FMI en principio y después todo lo demás, ¿no? Y Macri dejó la pauta, aparentemente cuando le habló a Patricia Bullrich, le dijeron, mira, es cuestión de meses, el Toto en cualquier momento va a agarrar las valijas y vuela. Y donde pase eso, ahí empieza la estampida.
según Macri, el Toto no llega a fin de año. La valija con la ropa, porque la guita la tiene afuera. No, la guita está toda afuera, y las casas y sus propiedades, ¿no? El tema es ese, estamos en junio, quedan 6 meses hasta fin de año, y hasta ahora, ¿de qué se sostiene todo esto? Se sostiene precisamente con que la Libertad Avanza, particularmente Karina Milei, que sabemos que es, digamos, la que efectivamente lleva adelante la gestión del poder, porque Milei está retuiteando, ¿no? O si no está con sus perros, anda a saber qué está haciendo, en sus delirios místicos, o si no en su función mesiánica, viajando por el mundo, ¿no? Como gran líder, como se ve él. Pero mientras tanto, la cuestión concreta se está cocinando atrás. Karina apostaba, y la gente cercana, a que, lo que había que hacer era tratar como de llevar la iniciativa para instalar el máximo de proyectos de ley, de acá a fin de año por lo menos, para recuperar, digamos, la iniciativa política. Por todo lo que había pasado, en particular volvemos siempre sobre lo mismo, y hasta el día de hoy todavía seguimos sin saber, todo lo que se generó a partir de la necesidad de representar la declaración jurada de Manuel Adorni. Estamos a 3 días del Mundial, vos te recordarás que hace un par de semanas dijimos que uno de los proyectos de estos tipos era hay que aguantar hasta que empiece el Mundial, porque como la gente va a estar pendiente de otra cosa, ese va a ser el momento para que lo presenten y por ahí quede como en un segundo o tercer plano. Pero la realidad es que hasta ahora nada de todo eso pasó, y esa es precisamente una de las alertas. Te acordarás que incluso los Yankees, la CIA, había convocado a Santiago Caputo, a Estados Unidos, a decirle, che, que vamos bien con esto, porque si se va a caer, avisanos y vemos qué hacemos. Y sabemos que la semana pasada llegaron unos asesores, ¿no? Esto lo mencionábamos, de la CIA e israelíes, de empresas israelíes, para ir preparando un escenario electoral donde uno se pone a pensar, ¿qué es lo que están haciendo estos muchachos? Y que lo que mencionamos la semana pasada, se instaló acá Peter Thiel, ¿no? El tipo que es el dueño de Palantir y todo este entramado neofascista tecnológico, ¿no? Que se está de a poco, que está llevando adelante tecnologías que sirven para el control social cada vez más radicalizado de un montón de aspectos. Y hablamos del gemelo digital y todas esas cosas, ¿no? Hace un par de semanas lo mencionamos, pero digamos, hay quien dice que el problema viene por el lado de que este fin de semana volvieron los bombardeos entre Irán, Israel, y parece ser que ese problema que Trump viene diciendo que ya estaba solucionado, no se soluciona nada. Desde el viernes hasta hoy hubo un montón de manifestaciones, problemas, conflictos, hasta un tiroteo, creo que en Ohio, en Estados Unidos. O sea, hay un desguace de lo social en Estados Unidos, que es un quilombo, por decirlo menos, y viene bastante difícil las chances de que Trump o algún afín, le hace Marco Rubio, alguno de esos muñecos de por ahí, pueda recoger el guante en las posibles elecciones, en las elecciones que viene ahora en noviembre, si mal no recuerdo, octubre, noviembre. Y alta chance que probablemente eso lo gane seguramente algún demócrata con alguna perspectiva progresista, supongamos, porque después de lo que están pasando ahora, sí, seguramente, digamos, la salida vaya ahí por ese lado. La cuestión es, se pincha el proyecto MAGA, se cae toda esa movida. Y todos estos muchachos que están detrás, Elon Musk, Peter Thiel, y todos esos megamillonarios tecnológicos, ¿no? Plutócratas, porque son eso en el fondo. ¿Pueden sostener proyectos en Estados Unidos? No lo sabemos, pero muchos lo que suponen es, mira, Argentina tiene, digamos, es barato, tiene recursos, le hace agua, minerales, un montón de cosas, y está, además, flojísimo de papeles desde lo legal, desde lo institucional y todo eso, gracias a estos tipos. No perdamos de vista todos esos contratos que ni sabemos que se firmaron, pero sabemos que existen, que se han firmado, acuerdos y demás entre la CIA, la CIDE, el Mossad y otras agencias que ni nos enteraremos algún día, no lo sabemos, pero cada vez más seguramente nos están controlando, revisando, ese proyecto está, y que dicen que, bueno, precisamente para poder sostener ese proyecto tecnocrático, quizás se pueda pensar en mudar todo ese entramado para la Argentina. Llega a ser que no se pueda sostener en Estados Unidos. A lo concreto, la realidad es que de momento, en principio, estamos viendo que vastos sectores empresariales, incluso Galperín y todos esos muchachos que eran muy amigos y soporte de Milei y compañía, hoy están diciendo, bueno, porque aparentemente pensando en un proyecto con sea Bullrich o sea el propio Macri, porque lo que están planteando es, mirá, vamos a tirar 2 globos de ensayo. Empecemos a comerle de adentro
¿no?, la cosa a estos tipos, porque volvemos sobre lo mismo, no hay nada. No hay una estructura partidaria, un proyecto político sostenible. Lo tiraron, pero no prendió. No pareciere. Así que bueno, en principio, lo que uno puede ir viendo, lo que uno puede ir pensando, es que por derecha, por el sistema, por digamos lo que es el círculo rojo, estos grandes sectores que concentran el poder, ellos ya están con un plan. Plan A, plan B, plan C, están pensando en eso. Si no llega a ser que se pueda dar con... A Milei en principio ya no lo están viendo, no le van a decir nada, pero la palmadita en el hombro y siga hablando hasta que ello les sirva, ¿no? Mientras tanto seguimos sacando leyes que nos favorecen y demás. Ahí están Sturzenegger y otros reventados con todo eso. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa de este lado? ¿Qué pasa, o cuanto menos, qué pasa de lo que puede ser una propuesta popular, una propuesta que no sea el proyecto neoliberal? En estos días se viene dando bastante desencuentro con todo eso. O sea, la derecha lo está articulando porque tampoco ven nada. Y ahí está la gran cuestión, ¿no? Porque, digamos, ¿cuál va a ser un proyecto alternativo si es que, bueno, evidentemente, o se cae Milei, o Milei se presenta a la reelección, o es Patricia, o es Macri, o quien sea? Ya hemos visto cómo se puede construir un candidato que no existe con la propia experiencia de Milei. Y aparte estamos viendo que también es un proceso que se viene manejando a nivel de lo regional, ¿no? La semana pasada vimos que en Colombia terminó ganando el que sería el Milei de allá. Ahí tiene que haber un balotaje en unos días y los números vienen siendo bastante complicados porque este muchacho ganó por bastante. Pero una denuncia muy firme de fraude. Sí, hay una denuncia, pero la realidad es que hasta ahora, bueno, está entrando todo eso. Vamos a ver, porque hasta ahora no se desarmó en principio nada de todo eso que se habló de todo lo que fue el recuento o cómo se armaron el listado de votantes y demás. Metieron un millón de personas en el padrón que no existen. Exacto. Y en estos momentos, mientras estamos hablando, se están terminando del recuento en Perú, ¿no? Donde creo que había la diferencia de 20.000 votos o quizá menos. Sí. En principio pareciese que estaría ganando Keiko Fujimori, hay que ver si el otro muchacho lo llega a empatar, pero si se gana va a ser por décimas, ¿no? Y lo que va a ser... Están las dos versiones. Sí. Escuchar las dos que ganan, por eso. Porque van palo y palo. Es que están ahí, va a ser por un par de votos, pero a lo concreto es que gane quien gane. Sí. Tampoco va a ser una victoria clara, ¿no? O sea, va a ser ahí bastante difícil. En el caso peruano ya vemos, además, tuvimos 4 elecciones presidenciales en los últimos 9 años. Eso está hablando bastante claro de la dificultad de la gobernabilidad, y hay muchos que dicen que precisamente es un poco esa idea la que se está tratando de trasladar para la Argentina, ¿no? De poder hacer insostenible la gobernabilidad. Porque bueno, ya hemos visto además la casta, el sistema político argentino, que no hemos visto una resistencia muy feroz desde un punto de vista parlamentario y tampoco hemos visto que de los sectores de oposición se articula una resistencia firme en las calles, más allá que se argumente, no, porque son los planos, son las prácticas democráticas, no vamos a pudrirle, qué sé yo, hay que esperar a las salidas, digamos, sistémicas, pero la realidad es que, en principio, y eso es lo preocupante, y por eso también pensar mucho de lo que estabas mencionando, ¿no? Vos, y cuando estabas hablando sobre el tema Bregman, sobre las posibilidades de pensar un proyecto alternativo, popular, de izquierda, con otro camino que no sea esto, y la verdad que, bueno, hay mucho que pensar de este lado, porque lo que tenemos del otro lado es un complejo gigantesco que tiene bastante claro cómo hacer funcionar todo esto, y en principio está picando en punto Patricia Bullrich, que también ve esto como la última oportunidad que le queda en la vida para hacer lo que siempre quiso hacer. Nos vamos a ir enterando, muy tristemente. Bien. Sí. Y también están los sectores que quieren voltear al gobierno, que yo no lo veo mal, pero que no se organizan. Bueno, es que ahí está, bueno, un poco esto. Sí, estamos de acuerdo. Digamos, es más, hasta desde lo sindical se habló de que si se hiciese un paro, los sectores combativos, ¿no? Del sindicalismo, el FRESU y demás, que se habló de, ¿qué tal si se hiciese un paro que por ahí durase 2, 3, 4 días sostenidos? Se cae. Se cae. ¿Se hace? No.
seguimos con la de no, bueno, pero hay que respetar que la democracia, las medidas, bla, bla, bla. Y acá estamos. Y los tipos sentados siguen. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar la columna de Cuba, Alberto Mas, que nos habla de la solidaridad internacional con la revolución cubana que se sostiene firme pese a los ataques del imperialismo. Adelante. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Mas, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Donald Trump y el Departamento de Estado norteamericano avanzan con un relato que pretende justificar y legalizar las condiciones políticas para una invasión a Cuba. Esto ha tenido y tiene un rechazo general en el mundo, empezando por los propios norteamericanos. Se conocieron los estudios realizados por la encuestadora YouGov y el Departamento para la Investigación Económica y de las Políticas, que gozan de gran prestigio en el norte, que afirman que el pueblo estadounidense tiene aversión a las guerras injustas e innecesarias que sacrifican la moral y el presupuesto, y que prefieren que su gobierno se enfoque en temas internos, ayude en la generación de empleos, reduzca la inflación, amplíe los servicios de salud, entre otros temas. En los sondeos que tomaron el periodo que va de marzo a mayo de este año, muestran que una sólida mayoría, superior al 60%, se opone a una acción militar contra Cuba. La mayoría se opone además a la guerra económica y favorece se avance en las relaciones diplomáticas. Estos datos se pueden verificar con expresiones como la reciente manifestación en el Aeropuerto Internacional de Miami contra el lobby político y las declaraciones de Trump que pretenden una guerra en Cuba. La movilización en Nueva York de organizaciones comunitarias y residentes con la consigna "No queremos guerra". Los manifestantes se congregaron en Manhattan para exigir que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a la hostilidad contra Cuba y subrayaron que carece de toda justificación para atacar al país caribeño. Acto de estas características que se repiten en el interior de los Estados Unidos y que tienen poca difusión en los medios hegemónicos, incluso como las declaraciones contra el bloqueo y las amenazas realizadas por congresistas, gobernadores, además de militares pertenecientes a la inteligencia. En el resto del mundo, solo esta semana pasada, se produjeron movilizaciones y declaraciones contra el bloqueo, la prohibición de entregar petróleo a la isla y la retórica de la invasión, que está ahí como amenaza, pero que puede llegar a cumplirse. Desde el homenaje en la Duma de Moscú hasta la movilización en Buenos Aires, un grito recorre el mundo: basta de bloquear a Cuba, petróleo para Cuba. Una consigna que se repite con la caravana de vehículos en Brasil, actos en Nicaragua y República Dominicana, la jornada solidaria en Zimbabue, la concentración frente al Ayuntamiento de Bilbao, los encuentros en Suecia e Islandia, el llamamiento respaldando la soberanía de Cuba desde El Salvador, las denuncias desde Chile contra la ambición neocolonial de los Estados Unidos sobre Cuba, son solo una muestra de lo realizado solo en estos días. En Argentina se multiplican los actos solidarios. Córdoba, Mendoza, Neuquén, La Rioja, conurbano bonaerense, con actos y festivales. La concentración en Buenos Aires, que convocó más de 3.000 personas que marcharon desde el céntrico Callao y Corrientes hasta el Obelisco, y la campaña para recaudar aportes que se reciben de todo el país para enviar paneles solares a Cuba desde la cuenta solidaria con el alias Pico Dama Clima. No nos quedan dudas de que Cuba no está sola. El primer ministro cubano, Manuel Marrero,
agradeció a los amigos y organizaciones del mundo que han alzado su voz en defensa de la isla caribeña. Se multiplican los mensajes de solidaridad con Cuba y las voces que condenan el bloqueo, el cerco energético y las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos con su impacto devastador en la vida cotidiana de nuestro pueblo, escribió el jefe de gobierno en la red social X y publicó Prensa Latina. El mundo sabe de qué lado está la verdad, resaltó Marrero en su mensaje. Por su parte, la Cancillería de la isla expresó su agradecimiento a los amigos solidarios, organizaciones y cubanos residentes en otras latitudes del mundo ante una nueva jornada internacional contra el bloqueo. Ante este escenario desafiante de máxima presión, Cuba reitera con prioridad la defensa de la patria y la búsqueda constante de soluciones alternativas para enfrentar las medidas de la asfixia con sus propios esfuerzos. Y mientras esto se debate en el mundo, Cuba sigue construyendo a diario un mundo mejor, a pesar de un férreo bloqueo redoblado, sin petróleo, sin electricidad, sin transporte, con dificultad para conseguir los más elementales alimentos para seguir viviendo, con amenaza de invasión, con una guerra mediática. Cuba se impone. Sus científicos continúan trabajando y avanzando. Ahora acaban de lograr el primer candidato vacunal diseñado para el tratamiento de diversos tumores malignos a través de la inmunoterapia activa, que además aumenta la esperanza de vida de pacientes oncológicos. Una vacuna contra el cáncer para el mundo, como dijo Fidel en la escalinata de la Facultad de Derechos en Buenos Aires. Médicos y no bombas. Cuba no está sola. Resiste y construye a diario una sociedad más justa, a pesar de los ataques a su ejemplo. Y este mes también instalaron 200 megawatts en baterías para almacenar y distribuir la energía captada por los parques solares para incorporar al sistema eléctrico y acortar el tiempo de apagones, unido al ahorro significativo de combustible. En medio del bloqueo del gobierno estadounidense, Cuba se mantiene viva y Cuba no está sola. La última radio rebelde, un nuevo canal de streaming, 1570 en tu dial, hagamos juntos la asamblea radial. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. No pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Los demás, todos los sábados, de 10 a 12. Pensando y sintiendo al país. Los demás, en Radio Rebelde, AM 740. Porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Retratos personales. Miradas de nuestra vida. La historia en primera persona. Los lunes de 20 a 21. Con la conducción de Miguel Cor.
Retratos personales en Radio Rebelde. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscas como Radio Rebelde OK y conectás con toda la programación. Ahora también en Instagram. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Horacio Robelli, estamos escuchando. ¿Qué estamos escuchando, Horacio? No, es un tango antiguo, en la década del 20 o del 30, pero no sé ni la orquesta ni el tema. Lo eligió Un tango Diana, por eso no me acuerdo el nombre. Ah, mira. Diana. muy El bien monito. por Diana, pero ¿Escuchaste lo que dijo? el monito. Ah. ¿Y la orquesta quién es? De Caro, Julio De Caro. Julio de Claro, fueron unos grandes, la Guardia Vieja, así, unos grandes intérpretes, Vicente Greco, son unos grandes autores de la Guardia Vieja. De alguna manera, varias orquestas de esa época, por ejemplo, con Vicente Greco, estaba Canaro, Francisco Canaro y hermano. Esos son la Guardia Vieja. Claro, son anteriores a Troilo, D'Arienzo. Claro, la década del 40. En mi caso yo escucho básicamente del 40 en adelante. Claro, estos son del 30. Yo escucho todo el día tango, claro, son del 30. Son Muy del bien. 30, es la Guardia Vieja. Muy bien. Y entonces, ¿cómo cada día crece la deuda? ¿Crecen los intereses? ¿Cómo está la situación esa? Porque esto no es de casualidad. Como vos bien explicanos de nuevo. ¿Por qué crece la deuda y siguen emperrados en seguir tomando estas relaciones económicas con los organismos prestamistas? Por la simple razón que van a pagar la deuda con la nuestra. O sea, van a pagar toda la deuda, se enriquecen con la deuda que toman, pagan intereses leoninos, cobran comisión, ellos seguro, estoy seguro que Caputo y Bausili cobran su comisión por eso, porque saben que al final de cuentas lo vamos a pagar con nuestros recursos naturales y con las empresas públicas. O sea, la nuestra Mira, serían los recursos naturales, porque Claro. Plata no hay. a ese Claro, nivel. la nuestra, pero es la nuestra, es como lo mismo que vos te estás quebrado y tenés que vender la casa de tu vieja. La casa tuya, tu vieja, en este caso la casa en sí. Los recursos naturales nos pertenecen a todos. Y estos tipos nos hacen vender la casa de la vieja que nos pertenece a todos. Claro. El artículo 124 de la Constitución Nacional dice claramente que los recursos naturales pertenecen al pueblo argentino. Lo que pasa es que acá hay una contradicción porque la Constitución Nacional dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por sus representantes. Los representantes que elige el pueblo argentino son para llorar. Todos los que aprobaron la ley base, la ley 27742, que es la que permite la venta a las empresas públicas, que tiene el RIGI, han aprobado la ley de inocencia fiscal, han aprobado la ley de reforma laboral, han aprobado la ley de utilizar el agua en los glaciares. Toda esta barbaridad que ha hecho... Horacio, los senadores y expliquémosle a la audiencia qué dice la ley de inocencia fiscal. Porque tiene un La ley de inocencia fiscal
dice que vos no tenés que demostrar el origen de los fondos. Para que traigan dólares que tienen fugados, Claro. no te cobran nada por los dólares que se fugaron fue porque no pagaron impuestos. No pagaron impuestos a la ganancia, sobre todo, no pagaron todos los impuestos. Se fugaron. Contabilidad en negro. Bueno, hay una especie de... Ya hicieron ellos un blanqueo, y quiero decirte que fue el blanqueo más exitoso de nuestra historia. El blanqueo de capitales que hizo el gobierno entraron 24.467 millones de dólares. Talton, los depósitos que se abrió una cuenta especial, se llama CERA, cuenta especial de la República Argentina, los bancos, y después lo que administran los agentes bursátiles, que ahora se llaman ALIC, Agente de Liquidación y Compensación, entraron por blanqueo de capitales 24.467 millones de dólares. Con esta ley no se hincha picar, quiere hacer lo mismo. Como no reaccionó al principio, ahora la modifican para dar más plazos y para sacar los límites, porque vos no podías entrar si tenías un límite de patrimonio. Si vos tenés un patrimonio mayor de 10 millones de dólares, no podías blanquear. Y tenías un ingreso anual de 1 millón de dólares, tampoco podías blanquear. Ahora quieren eliminar esos límites. ¿Para qué? Para que blanqueen los más ricos. Se ve que los sectores medios y medios altos, que tienen capitales afuera, no se sintieron atraídos para blanquear. En cambio, los más ricos están dispuestos a blanquear capitales. Te repito, la ley de blanqueo de capitales que hizo este gobierno fue la más exitosa de toda la historia de nuestro país desde que es nación. Desde el año 1932, que se hizo el primer blanqueo. O sea, es el blanqueo más exitoso en volumen, en la cantidad de plata que entró. 24.467 Bueno, si a eso le agregamos el superávit comercial, desde que está este gobierno, son 38.462, números tuyos, estoy leyendo. No, son números de la balanza de pago. Bueno, pero que publicaste vos. Datos son oficiales. Sí, datos oficiales, sí. Pero ahí ¿cuántos suman? 62.000 millones de dólares genuinos que entraron de verdad, digamos. Entraron de verdad, sí, y lo que entró al fondo también es verdad. El fondo le dio un crédito de 20.000 millones de dólares, de los cuales... Bueno, pero eso es deuda, digamos, eso es deuda. Yo a lo que voy, que con 62.000 millones de dólares genuinos se puede reactivar la economía, pero ¿por qué no se reactiva la economía? Bueno, se reactiva en un sector, o sea, la inversión en vaca muerta se está haciendo. Nosotros vamos a tener el récord este año de producir... ellos van a producir 1 millón, es más del 70% por vaca muerta, pero van a producir 1 millón de barriles diarios. La Argentina producía 200.000, 170.000, y va a producir 1 millón de barriles diarios de petróleo. Este año va a llegar al récord de producir en unos meses, ya están en 900 y moneda. Van a producir 1 millón de barriles, o sea, hay inversiones. Inversión... Más que Venezuela, más que Venezuela. Bueno, o yo estoy confundido con los números. No, Venezuela tiene por lo menos 3-4 veces más, pero sí es cierto que es importante para Argentina. Argentina pasa a ser un país petrolero, de exportador de petróleo. O sea, no era... Hoy el complejo petrolero está después del complejo sojero. La Argentina se caracteriza en sus exportaciones. Estos 38.462 millones de dólares de superávit comercial se ven básicamente al complejo sojero y al complejo petrolero, de los cuales es el mayor responsable de Vaca Muerta. O sea que si sacás eso, ¿qué queda? Digamos. No, sacás eso, te queda el resto de la producción agropecuaria y después te quedan lo que ellos quieren también exportar. Ellos vienen por el cobre, por el litio, por el uranio, por los minerales raros, por el agua pesada. Vienen por todo, o sea... Entonces, para responder tu primera pregunta, ¿por qué nos endeudamos tanto? ¿Y por qué? Porque tienen con qué pagarlo. Arriba en el norte de Norteamérica te financia porque saben que se van a cobrar. Van a cobrar con creces lo que te prestan. El fondo vino y le dio a la Argentina. ¿Por qué una persona común no consigue un crédito en ningún lado y no puede ni pagar la tarjeta de crédito? Porque nadie confía en que le va a pagar. Claro. El grado de morosidad que tiene el sistema local, 14% de familias, es muy similar al del quiebre del año 2001. El grado de morosidad y de ruptura de las cadenas de pago que está teniendo en este momento el país es muy similar al 2001. ¿Por qué no se nota? Porque los ricos no le interesa, los ricos lo que les interesa, los ricos, tanto las empresas locales, que son en realidad locales internacionalizadas, están todas asociadas a capital extranjero. Tomemos el caso, por ejemplo, la familia Rodríguez Rey, los hijos de Rey Rodríguez ahora están los hijos. Edith Rodríguez Rey era la presidenta, pero ahora están los hijos, con Club Petrol,
Petro le compró una parte a ExxonMobil y se asoció con ExxonMobil. Y después le vendió otra parte a JPM Energía, que es una gran empresa norteamericana. Todos estos están asociados. El caso de Vista Energy, que preside Miguel Galuccio, que fue presidente de YPF nombrado por Cristina Fernández de Kirchner, más del 80% de Vista Energía cotiza en la bolsa de Nueva York. Es un pool petrolero, o sea, son estados. Todo lo de Manzano, por ejemplo, cuando se habla de las inversiones de Manzano, que Manzano hizo tal cosa, Daniel Milas y José Luis Manzano, que tienen, por ejemplo, la empresa de Edenor, se hacen asociados con empresas suizas, norteamericanas, norteamericana de Miami. Lo hemos dicho muchas veces, Más Canosa fue el protector de Manzano y era uno de los digamos, gusanos más famosos. Ahora el hijo es el Más Canosa, el terrorista cubano-americano. Claro. Y el hijo hoy pertenece a la comisión directiva del Inter de Miami. ¿Y a quién lleva el Inter de Miami? A Messi. Claro. No, por supuesto, nacional. En realidad son, no sé si la palabra es correcta, pero la usan los economistas. No sé si es castellano. Dicen, son empresas locales transnacionalizadas. Y son empresas locales transnacionalizadas. La conexión que tiene todas estas empresas con el exterior, se financian con el exterior, es muy fuerte. El desembarco del capital exterior, cubierto por los Manzanos, cubierto por los hijos de Di Rodríguez de Rey, o sea, los Rey Rodríguez, todos estos que están cubriéndose, tienen capitales y asociaciones atrás. Los Midland de Pampa Energía están endeudados con las principales bancas de Estados Unidos, con Wells Fargo Bank, con el Bank Horacio, American, con JP Morgan. Explícanos si es contradictorio o no esto que estás diciendo ahora con lo que dijimos 2 programas atrás, de que Argentina quedó última en América Latina de la inversión extranjera directa. ¿Cómo se complementa una información con la otra? La disfrazan con deudas por eso estamos hablando de la deuda, la disfrazan con deuda. Todos estos muchachos colocaron obligaciones sociales por 29.000 millones de dólares. Cuando estamos hablando, ¿quiénes son los que colocaron 29.000 millones de dólares? Primeramente, Vista Energy de Miguel Galuccio, después Petro de Pablo Roca. Pero después, vos decís, colocaron obligaciones, que para los que no somos economistas, ¿estamos hablando de inversiones o estamos hablando de deuda? Deuda que financia inversiones. La obligación negociable es un título de deuda de una empresa privada que si uno paga se convierte en acciones de tu empresa. Ahí va. Las obligaciones negociables son títulos de deuda que emiten las empresas. Por ejemplo, acá estamos hablando del caso de Plus Petrol. Todas estas empresas, IRSA, el grupo Eduardo Eltan, por supuesto, Eduardo Eltan es residente argentino y tributan no tributa en otro lado porque tributa teóricamente habría que ver la declaración de impuestos, pero tributa al erario argentino, al tesoro argentino, tributa al ARCA. Sí. Eduardo Eitan con IRSA se ha financiado siempre con capital extranjero. Una cosa, la inversión extranjera directa es cuando viene una empresa extranjera y te invierte, por ejemplo Chevron o otra extranjera, por ejemplo Coca-Cola o una fábrica automotriz. Ahí se inversión. Esas no fueron así. Acá se han asociado con empresas locales, pues yo te digo, son empresas locales internacionales. Vista Energy Claro, Galuccio es argentino, nació en Entre Ríos, vivió toda su vida en Argentina y paga tributo en Argentina. Pero él es el que preside una compañía que es un pool petrolero, se financia el 80% del capital de Vista Energy, cotiza en la bolsa de Nueva York, en Wall Street. Entonces vos tenés acá, no es contradictorio, cuando hablamos de inversión extranjera directa decimos empresas extranjeras, la empresa local es aquella que tiene un 51% de capital local. Bueno, todas estas que estamos nombrando tienen el 51% del capital local. Pero esos 51% hicieron que colocaran obligaciones negociables en el exterior por 29.000 millones de dólares. 29.000 millones de dólares. O sea, estas empresas... ¿A dónde fueron a parar esos 29.000 millones de dólares? Parte la invirtieron, son empresas petroleras, IRSA en sus campos. IRSA tiene... Entonces quiere decir que la inversión petrolera no es multiplicador de la economía general. Eso seguro, son extractivistas, sacan y venden afuera. Pero no, porque el fondo de mi pregunta va a que ¿tiene alguna posibilidad de estabilizarse este sistema económico de Milei o va a la bancarrota? Porque
hay mucha crítica, pero no se termina de caer. Porque no se termina de caer, porque los que ganan fortuna no interesa que se caiga. Van a tratar de, lo hemos dicho contigo, el mismo Fondo Monetario Internacional, cuando le amplía el crédito de $1.000 millones más para hacer $15.000 millones de deuda nueva, de los 45.000 que tomó Macri, ahora le sumaron 15.000 más. Sí. Esos 15.000 más, el fondo dice que ha sido el modelo ha sido exitoso, claro, para ellos, mientras Milei ha sido legitimado socialmente. Mientras el presidente Javier Milei es legitimado socialmente. Legitimado socialmente quiere decir que la gente lo vota. Y acá volvemos a la pelea que tengo con vos. Yo pienso que la gente no piensa por sí misma. Y como el pueblo no delibera ni gobierna, sino por sus representantes, termina votando diputados y senadores o gobernadores o presidentes como esto. Pero entonces, mira, ayer estuve en una asamblea popular y no sé, ahí dijo, los recursos naturales son peronistas. Yo me enojé, ¿viste? Si vos tenés con eso, y un tipo de izquierda, supuestamente revolucionario, imaginate toda la burocracia peronista que se expandió en toda la economía argentina y la administración argentina durante el gobierno de los dos Fernández, que fue espectacular, y la gente lo vio, y los otros agarraron. Lo ve, pero no ve lo de Milei. Hay un sector del peronismo muy grande que se prepara para ser administrador de la colonia. Sí. Reemplazarlo a Milei se proponen eso. Y ahí el mismo Moreno, Pichetto, bueno. Todos ellos se proponen ser los administradores de la colonia. Por supuesto, en el sector del peronismo, escuchame, los diputados y senadores mayoritariamente eran peronistas. Y claro, la gente ve eso, pero no ve que los otros son peores. En realidad los dos son malos, pero... Está empezando a ver, lo está empezando a ver. Lo que pasa que como los otros están tan quemados, lleva tiempo que la gente reaccione. Porque yo, te digo sinceramente, no estoy de acuerdo para nada que la culpa la tiene la gente. La culpa la tiene el mayor culpable de la dirigencia peronista. Está bien, por eso es una vieja discusión, pero yo te digo, la gente, lo decía Mariano Moreno... No, pero yo no hablo del peronismo en general, no hablo del peronismo en general, hablo del peronismo de ahora, que la administración Fernández, de los Fernández, fue desastrosa. Hicieron, en cada comisión de barrio había un burócrata peronista, inspector de Zócalo, qué sé yo, y cobraba un sueldo por no hacer nada. Bueno, eso fue bien explotado por los recursos propagandísticos que tiene el sistema. En eso... Bueno, pero la gente es tan tonta que no puede discernir una cosa a la otra. Unos son corruptos. Y no, porque no es tan fácil. Porque, por ejemplo, te metieron en la cabeza de que el kirchnerismo había colonizado la justicia, cuando el que colonizó la justicia fue... Macri. Te metieron en la cabeza de que... Te metieron en la cabeza. Y la gente es tan tonta que no abre los ojos y piensa, y va a votar y vota una cara. En la ciudad de Buenos Aires no hubiera podido ganar Manuel Adorni. En la ciudad de Buenos Aires el diputado de la ciudad más votado fue Manuel Adorni. La lista que encabezaba Manuel Adorni. No hubiera podido ganar a Adorni, le ganó a Larreta, a Macri, a todos. Si no lo hubieran votado los jubilados, los trabajadores precarizados, los empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires. O sea, yo no pongo el perdón. ¿Por qué hoy tengo que perdonar a un pueblo que cobardemente vota a su verdugo? No puedo ser, no tengo el amor que le tenemos al pueblo argentino. No, que yo tengo un análisis distinto, no es amor abstracto. No, está bien. Bueno, tenemos un análisis, pero vamos a la parte económica de lo que vengo a hablar yo. Siempre terminamos lo mismo. Ahí vamos. La parte económica, te digo, que el modelo para ellos le da muchísima ganancia. ¿Por qué se van a ir? Ahora, si sale la gente a la calle, ahora, ¿quién saca a la gente? Sale la gente a la calle como está pasando en Bolivia, donde la Central Obrera Boliviana se llamó un paro general por tiempo indeterminado, le avanza sobre la paz. Ahí es otra cosa, pero acá no hay nada de eso. Acá es pista de eso. Son todos cómplices de este gobierno. Hay connivencia, complicidad manifiesta, connivencia, pero eso no quita que el modelo para ellos le reditúa. Si estamos diciendo que vamos a tener tuvimos récord de producción de trigo, récord de exportación de trigo, récord de producción y de exportación de carne, pero no para el mercado interno, sino para vender carne vacuna. Cada vez se cae más el consumo interno de carne vacuna, cada vez se consume menos carne per cápita y se aumentan las exportaciones. Y los chinos no compran la red entera, con lo cual los ingleses, por lo menos nosotros podíamos comer achura, vacío, asado, porque ellos la parte trasera no la llevaban. Estos llevan toda la red.
No sé cómo harán, si harán asado o no. O harán chinchulín, ni idea tengo, pero se llevan la res entera. La leche, tenemos récord de exportación de leche en polvo y cada vez se consume menos leche en el mercado interno. Entonces, cuando vos tenés un modelo que se abre de esta manera para vender afuera, una colonia es más digna que este país. Y vos tenés una población que no reacciona a esto, no le da al pibe de comer, no tiene leche para darle. Bueno, no sé, yo no soy sociólogo ni psicólogo social, pero creo que hay un límite a la dignidad. Y el límite a la dignidad es, este gobierno le ha ganado fortuna. Creo que queda claro que este gobierno le ha dado fortuna. Una distribución, han caído los salarios, las jubilaciones. ¿Quién se apropia de todo eso? Han echado gente... Horacio, ¿quién se apropia de todo? que nos enganchamos nosotros en la discusión y porque, viste, le discutí y se fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Pegale un cierre lo más elegante que te salga, Horacio. Lo más rápido que puedo. El cierre es, acá hay dos modelos de país. Un modelo que es un modelo activista, agropecuario, exportador, que está haciendo inversiones, disfrazado de empresas locales que están internacionalizadas. Entonces tenemos un modelo que nos endeuda, que crece, y un país que mira sin saber qué es lo que está pasando. Ahí va. Muy bien, bueno, Horacio, muchísimas gracias y perdoná el abuso de confianza que te pedimos. No, al contrario, pero está perfecto, está perfecto. A ningún otro invitado lo hacemos. Bueno, ahora estamos tratando de comunicarnos con Marcelo Brizuela, que nos va a brindar el informe de la situación de los trabajadores estatales en la provincia de Buenos Aires y en otros sectores del país. Bueno, ahí parece que sí, que nos estamos comunicando. Ahí va. A ver. Bueno, ¿estamos en comunicación, Marcelo? A ver si nos escucha. Hola, Marcelo, ¿nos está escuchando? Hola, los escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Javi? Un saludo para toda la audiencia, para todos los compañeros del programa, que hacen el programa, para Horacio, para Gerardo, muy bien. Compañera de 2 horas, Silvia Visconti. Escuchanos. Bueno, ¿qué has preparado el informe para hoy? Porque me dijiste, pero específicamente. Bueno, me parece que es muy relevante poder relacionar la ola de conflictos, digamos, que atraviesa de norte a sur nuestro país con una situación levantisca, una rebelión en Bolivia que ha llevado al presidente Rodrigo Paz a intentar el estado de sitio. Digamos, en los últimos minutos estaba leyendo que aparentemente han avanzado desde el día de ayer con ese estado de excepción, le llaman en Bolivia. También han detenido 5 dirigentes de la COP boliviana en el Alto, con grupos parapoliciales, con capucha, con armas largas. Gasearon el auto, tengo los nombres acá de los compañeros detenidos de la COP, de la Central Obrera Boliviana. Sí. O sea que hay una situación que no sé si ya se abordó a lo largo del programa, pero que evidentemente impacta directamente en las discusiones que estamos teniendo acá en nuestro país, porque justamente los colegas de otros programas de radio, de otras agencias de noticias que van siguiendo los procesos de lucha, lo que observamos es eso, que la desesperación también de las clases dominantes, principalmente gobernadas por Donald Trump, que es el comando central de la represión a cualquier proceso de resistencia a sus planes, ¿no? Digamos, no solamente que ha iniciado el 2026 con el secuestro del presidente Maduro, sino que ha mandado un mensaje a todas las clases obreras y campesinas de nuestra América. El mensaje es claro, acá se va a avanzar sin ninguna legalidad, sin respetar ningún proceso legal, y la respuesta es que los pueblos se van poniendo de pie, digamos. Nuestro pueblo en Chubut, esta semana que pasó, ha dado de nuevo muestra de que la Patagonia sigue siendo la Patagonia rebelde, como lo pensaron, como lo decía Osvaldo Bayer, como lo planteaban. Justamente ayer domingo fue el Día del Periodista, el compañero Carlos del Frade hizo un homenaje a Osvaldo Bayer, porque siempre cuando hablamos del periodismo hablamos de Rodolfo Boll, de Osvaldo Bayer, pero hay muchísimos ejemplos. Sí. No es casual que este presidente sumiso y lacayo del presidente Trump, y también forro de Netanyahu y otros, y de las minorías y de la élite británica, odie tanto a los periodistas, ¿no? Por eso nosotros de este programa, junto con otros colegas
que venimos siguiendo estos procesos de levantamiento, vemos que ya no son solamente los docentes, los estatales, sino que también en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, esta semana, se han vuelto a plantar los petroleros contra 260 despidos, multiplicando el conflicto y desembocando en una represión, porque cuando se va buscando la coordinación de esas luchas y que los procesos no sean luchas reivindicativas parciales y aisladas, la respuesta es la represión. Han resultado detenidas varias dirigentes y dirigentes de ATE de Comodoro Rivadavia, lo que ha motivado un paro provincial esta semana, ¿no? En ese contexto a mí me parecía importante empezar con esto, pero plantear que en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, tampoco el horno está para bollo, ¿no es cierto? En la provincia de Córdoba, en el contexto de la movilización masiva de los 11 años del movimiento por Ni Una Menos, se pone al desnudo toda la podredumbre del aparato del sistema, del aparato de la impunidad, con el asesinato de una chica de 14 años, otra vez los niños, las niñas, los adolescentes, poniendo el cuerpo para ser asesinados o para ser vendidos, como pasó en su momento en Corrientes con Loan. Claro. O sea que en las grandes ciudades se intensifica la discusión hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a un desemboque bastante vertiginoso, y por eso las luchas dejan de ser solamente luchas de nuestra clase, la clase obrera, la clase trabajadora, deja de dar peleas solamente reivindicativas para ir pasando a una lucha más política. Digamos, eso es claro. Por eso la pelea por lo de Agostina se convirtió en una pelea de todo el pueblo de Córdoba, de todo el país, y señalando, ¿no?, que no es que se trata de un loquito, de un violador suelto, sino que empezamos a ver cómo los distintos aparatos de contención que se ha dado la clase dominante, que se ha dado el imperialismo, instituciones que están muy desgastadas ante los ojos del pueblo, puede ser en este caso las que sustentaron la campaña de Pacerini en Córdoba, o del gobernador Yarlora, empiezan a aparecer las vinculaciones de sus hombres, ¿no?, de sus Patovica, de sus culatas, también son barra brava, pero también son al mismo tiempo fuerza de choque de las 62 organizaciones en este caso. Ese es todo el entramado, ¿no?, que tenemos detrás de este tipo, ¿no? Exactamente, que no nos sorprende en Buenos Aires, porque también lo vimos con el caso de Candela Sol Rodríguez, la chiquita que apareció asesinada en Ituzaingó, en un terreno donde ya habían refrigerado. También el caso de Anaí Benítez en Lomas de Zamora, en donde entramos a ver que atrás del asesino, al que efectivamente se le comprobó el crimen, porque primero intentaron distraer con otras cosas, había un hombre del intendente Martín Insaurralde. O sea que en realidad la podredumbre abarca todo el arco político, digamos de lo que Milei llamó la casta, y que con eso logró seducir a un sector que estaba muy disgustado con el conjunto de la clase política, presentándose él como alguien que venía de afuera de la política, como un tipo vistoso por lo loco, por lo llamativo, y hoy está todo atravesado por la misma lógica de casta, empresaria y casta política, al servicio, como decía al principio, de un plan imperialista que encabeza Donald Trump acá en Argentina, pero también tienen fuerte injerencia los intereses sionistas, digamos, con Mecorot a la cabeza, con la privatización de AISA, que es uno de los datos llamativos también que se logró precisamente en este distrito donde yo laburo, que es Loma de Zamora, se logró que el Consejo Deliberante se pronuncie en contra de la privatización de AISA, porque hay una organización intercuenca que mete presión. Digamos, yo no estoy diciendo que hoy, porque la clase política esté atravesada por la podredumbre, que no debamos, como clase trabajadora, ponerlos en aprietos y ponerlos a definir posiciones, ¿cierto? Creo que las batallas que se han librado en Caleta Olivia, que se han librado por los despedidos de Vaca Muerta, digamos, salen a la ruta a pedir puestos de trabajo genuinos, no están pidiendo planes, no están pidiendo bolsones, aunque el problema del hambre se instala y con fuerza, y tratando de, por ahí mezclando un poco los dos temas, pero creo que todos los movimientos que está habiendo para expresar el malestar social, tanto en la marcha de Ni Una Menos, como en las inmensas movilizaciones que ha habido ahora después de la muerte del indio, donde micrófono que le han puesto a cualquier muchacho de la clase trabajadora, cualquier muchacho humilde o cualquier chica que estuvo yendo al velorio, marchando en Plaza de Mayo, han aprovechado para pedir que se vaya Milei, han reclamado, digamos, en contra de este sistema, porque
A lo que voy a esto, que todo movimiento multitudinario, en donde evidentemente tienen fuerte preponderancia los jóvenes trabajadores, la nueva clase trabajadora que se va encontrando en los lugares que puede encontrarse, digamos, porque no son los espacios de los Rappi, como ya se ha analizado acá en el programa, Sí. o no son en las plataformas en donde se van a poder organizar tan rápidamente. Pero un problema que tienen los que apoyan los gobiernos, como el de Rodrigo Paz en Bolivia, o Milei en Argentina, o Katz en Chile, es que los pueblos se las ingenian para más temprano que tarde rebelarse y poner en discusión que la política también es hoy, no solamente de cara al 2027, o morirnos de miedo porque venga Peter Thiel o porque venga Elon Musk a negociar con Galperín para ver cómo pueden manipular los resultados de las elecciones, que seguramente ellos están trabajando para eso. Seguro. Pero lo que no van a poder frenar es todo este torrente que se va expresando con fuerza y que en el caso de las grandes ciudades, hablábamos de Córdoba, acá en Buenos Aires tienen un problema grave porque cuando se ponga en vigencia y en aplicación la nueva ley penal juvenil, que ha bajado la edad de punibilidad a 14 años, imagínense con el hervidero que hay en las escuelas, con la mayoría de los pibes que vienen con graves problemas familiares por la falta de alimento o por la falta de trabajo de sus padres, de sus madres. Sí. Todo eso replica en hechos de violencia en las escuelas. Este año hemos estado atravesados por las amenazas de matanzas, pintadas en los baños, toda esa descomposición que la clase dominante la quiere resolver a través de políticas represivas, va encontrando un canal de respuesta en la lucha de la clase trabajadora. Tenemos la obligación, desde este y de todos los programas que nos proponemos reflejar la lucha de la clase trabajadora como un norte para todo el pueblo, de decir que la provincia de Buenos Aires en septiembre no hay lugar donde alojar, porque ya los pibes de 16, 17 años para arriba que están en instituciones del sistema penal juvenil están desbordados, con mala calidad de alimento, con poco alimento. Yo trabajo en un instituto de menores que está en Loma de Zamora y la verdad que siento vergüenza ajena de ver el hambre que tienen los pibes de la mañana preguntándole a los adultos que vamos a trabajar ahí si tenemos galletitas, si le podemos dar la cena, si le podemos dejar algo para que coma. Sí. O sea que también en esta provincia grande y rica como Buenos Aires se va a tener que asumir el desafío el gobierno de diferenciarse realmente de las políticas de Milei, no de discurso, sino los hechos. Digamos, tuvimos una oportunidad durante la pandemia, que las escuelas estuvieron cerradas porque hubo un distanciamiento obligado y no se limpiaron ni los tanques, ni se arregló la infraestructura de las escuelas. Seguimos teniendo escuelas con grave deficiencia con las estufas, que los compañeros auxiliares no las quieren prender a las estufas porque no quieren que pase lo que pasó en Moreno, años atrás cuando gobernaba Macri la nación, que murió Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Entonces hay un hervidero y una búsqueda por abajo de ver cómo expresamos toda esta rebeldía y al mismo tiempo los trabajadores no somos ajenos a la discusión política. Vemos que ha dado muy, muy buen resultado el planteo que hizo Daniel en su momento, que fueron sumándose otras voces, el compañero Beica de Convergencia. Ahora veo que también el Movimiento Socialista de los Trabajadores también ha lanzado la construcción de comités en los lugares de trabajo, de estudio, para aprovechar el crecimiento de la instalación de la figura de Miriam Bregman. O sea que a veces, desde pequeños grupos o desde espacios que no tienen tanta estructura nacional como tienen otros, una política correcta es tomada en sus manos por muchos otros. Sí, Marcelo. Así que bienvenido. Sí. Bien. No, que ahí nos pusimos a discutir con Horacio y se nos fue el tiempo y ya le tomamos 5 minutos y medio a Silvia. Bueno. Disculpanos. Me parece que me parece que para hacer un cierre, me parece que la cuestión no está en contraponer si la salida es electoral o es callejera. Me parece que es una combinación de las dos cosas. Exactamente. Para las luchas en el sur, para las luchas en la Patagonia, para los compañeros que están acampando enfrente de la Rosadita en Jujuy, que van quedando menos, como también van quedando menos en Fate, porque los conflictos se van pinchando, porque la clase dominante tiene la decisión de que esos conflictos terminen en derrota. Claro. No van a ceder. Todas las clases dominantes cierran fila en eso. Sin embargo, cada una de esas luchas es una escuela que va abonando a las próximas luchas. Y en el medio aparecen estos fenómenos que ellos creen que con el Mundial o con algún fenómeno de masificación y unificación de todos atrás de la bandera argentina,
que tengan cuidado las clases dominantes, porque acá hay brasas encendidas. De cada una de las luchas que se están librando hay brasas encendidas, y las escuelas y las instituciones que trabajamos con niñas, niños y adolescentes, sabemos que en agosto no es solamente el Día del Niño para el chocolate y el juguetito, sino que este mes de agosto vamos a tener el triste récord de muchísimos jóvenes, niños todavía, que van a ser judicializados, producto del avance que han tenido en materia de leyes, no solo Milei y las fuerzas de ultraderecha, sino también otras que han terminado aprobando muchas leyes que en otro contexto no lo hubieran hecho. Así que bueno, un saludo grande, y me propongo para la próxima focalizarme en algunos de estos temas, pero Sí. Muy bien, bueno. diré, digamos, las pautas principales de lo que es la rebelión en Bolivia y las luchas que recorren nuestro país. Muchas gracias, Marcelo Brizuela, con el informe del Movimiento Obrero, y vamos rápidamente a darle la palabra a Silvia Visconti, que nos va a pasar factura de haberle robado unos cuantos minutos. Creo que esta fue la vez que más minutos le hemos sacado. Silvia, ¿estás en comunicación? Sí, buenas tardes, Daniel, buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, Daniel, quiero comenzar diciéndote que el sábado, cuando estaba preparando la música y ordenaba los recuerdos para el tema que voy a tratar hoy, y me llegó recibí la nota publicada en Instagram que tú me mandabas, y en esa corta intervención de una persona que había sido entrevistada en Instagram, cambió un poco el eje de lo que había pensado inicialmente. Y bueno, porque esa persona anónima, que tiene unos 40 años más o menos, entrevistada allí en la Plaza de Mayo, donde se estaban congregando los seguidores del Indio Solari, que despedirlo, decía concretamente: el indio nos habló al oído, a los pibes de la esquina, nos enseñó que si está todo mal hay que pararse de manos. Y realmente lo vinculé mucho a todas estas cosas que comentan los compañeros recién, ¿verdad? Y entonces pensé, claro, de eso tratan las mágicas letras del indio. Por eso llegan a nuestra intimidad, nos conmueven, nos hicieron sentir parte de. Y en esas emocionadas palabras de quien decía haber sido un pibe de Quilmes, de una esquina cualquiera del barrio, no estaba solamente un recuerdo de un músico, sino lo que ese músico significó para muchos y muchas de distintas generaciones. La mía, la de mi hija, la de mis sobrinos, la de mi nieto mayor, porque las letras de esta banda, de los Redonditos de Ricota en especial, Sí. esas que los públicos ricoteros cantamos, son herméticas, sí. Admiten diferentes interpretaciones también, pero todas tienen la magia de inducir a pensar. Solari nos ligó más allá de las Babas del Diablo, o los Puticlú, o las bandas que esquivan los radares militares, o las revoluciones nostálgicas, o las tempestades perfumadas, otros 1000 versos que convocan al esfuerzo por comprender, por encontrar sentido en este universo de referencias un tanto metafóricas. La noticia de la muerte del indio produjo aquí en Uruguay, como allí en Argentina, una honda tristeza. Desató lágrimas, recuerdos, anécdotas y noticias de prensa. Como siempre sucede ante la muerte de un ídolo, algunos descubren, para no perder audiencia, las maravillas de un personaje que antes detestaban. Otros directamente lo injurian y son todos miserables carroñeros de la muerte. Sí. Pero hay otros, como nosotros, que recordamos sus vidas en las nuestras y nos maravillamos de haber podido cosechar recuerdos que los incluyen y nos incluyen. Y yo voy a contar algo personal. Me recuerdo con 26 años, un enero de 1982, aún dictadura en Argentina, aún no había comenzado la guerra de Malvinas y su tragedia, en un festival en el Bajo Belgrano.
Yo vivía en Argentina con mi compañero y mi hija desde el año 74, cuando tuvimos que exiliarnos en Buenos Aires, donde luego nos sorprendió una nueva dictadura. Sí. Mi compañero trabajaba en varios medios de prensa alternativos y uno de ellos era Pan Caliente. Era además corresponsal en Argentina de CX30, la radio del Uruguay. La revista tenía problemas económicos, no podía financiarse, porque la Argentina vivía una tremenda crisis económica caracterizada por una profundísima inflación, un fuerte endeudamiento externo, una gran escasez de reservas, una inflación disparada que llegó a superar en ese año el 250% anual. Sí, una locura. Entonces, para pagar deudas y tratar de evitar el cierre de la revista, se organizó un festival en el Estadio Club Atlético Excursionistas de Belgrano. Ajá. Allí fuimos. Allí se realizó el único festival de rock producido de manera independiente durante la última dictadura militar argentina, un festival que congregó unas 5.000 personas y contó con la participación de músicos que actuaron gratuitamente. Aquel día tocaron muchos músicos, yo recuerdo algunos: León Gieco, Celeste Carballo, Lito Nevia, Miguel Abuelo, Piero, La Fuente y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Los Redondos no eran aún muy conocidos, en realidad eran muy poco conocidos, y en medio de uno de sus temas, el Blues de la Libertad, subieron al escenario dos performers que los acompañaban, Monona y María Isabel, y bueno, a medida que el tema, el Blues de la Libertad, iba avanzando, ellas comenzaron a sacarse la ropa hasta quedar desnudas. Al desconcierto inicial continuaron gritos, aplausos, silbidos y un destacamento policial que arremetió contra el escenario para frenar ese festival por inmoral. Finalmente, alguien subió al escenario con unas mantas, cubrió a las compañeras, bajaron las performances, la música siguió, la policía volvió a sus posiciones originales. Así conocí a Los Redondos. Difícil explicar esa bocanada de libertad. A mi recuerdo no le falta el polvo que volaba a causa de un viento bastante fuerte que se levantó y de los bailes, de los pogos que se hacían allí. Porque, de alguna manera, desamarrar los cuerpos en tiempos de opresión era liberador, es liberador. Y el polvo volaba y convertía la garganta en una brasa ardiente que apagábamos a sorbos de una petaca de ginebra, bebida que aprendí a tomar en Argentina en aquellos años. A la salida del festival volvió lo cotidiano: pedido de documentos en la parada del colectivo, las manos contra la pared, algunos de los asistentes, hechos que después de la alegría que produjo la sensación de libertad en ese festival, nos recordaron que estábamos en dictadura. Y hoy sabemos o intuimos, seguramente algunos de aquellos jóvenes que participamos en ese festival murieron en las Malvinas unos meses después, y otros tuvimos la suerte de ver caer la dictadura. Muchos años después, en el 2001, cuando Los Redondos vinieron a Montevideo para un gran recital, el segundo que hacían aquí, y yo era docente en una de las escuelas técnicas, mis alumnos adolescentes, que si bien me solían considerar rara y moderna, porque tenía el pelo rojo y negro, un corte de pelo asimétrico, mi ropa ajustada y negra, entonces no suponían, a pesar de eso, no suponían que yo escuchara Los Redondos. Y entonces me preguntaron aquellos adolescentes, casi afirmando: profe, usted no conoce Los Redondos, ¿verdad? Y cuando les conté esta anécdota, aunque obviamente con menos detalles, no hablé ni de la ginebra ni de los desnudos, me convertí y pasé a ser la mejor y más copada profesora rara del mundo escolar. El indio unía generaciones. Es que millones de personas de ambas márgenes del Plata crecieron escuchando a esta banda convertida hoy en mito. La muerte del indio no es algo inesperado. Él mismo había advertido en 2016 que tenía Parkinson y en el 2023 confirmó su retiro definitivo de los escenarios y decía en sus entrevistas: estoy como el culo. Pero los pueblos se resisten a aceptar la muerte de sus ídolos, de aquellos con los que se identifican. Y capaz que tenemos razón. Somos tribu
pertenencia de este sur dolorido de vencedores vencidos, que escribimos en las paredes, quizás escribimos nunca más, o libertad, o revolución, o socialismo, o juicio y castigo, o violencia es mentir. No sé, quizás escribimos todas esas cosas. Escuchemos entonces a esos vencedores vencidos. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado, me hago humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Un perro cruel con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. En este rollo de monos de polvo hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, y un mudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de tu calle. La banda de mi calle, la tribu de mi calle. Nació como Carlos Alberto Solari, en Paraná. Pero ambos datos, su nombre verdadero y su lugar de nacimiento, cierto sin duda, son algo así como una anécdota, como nota a pie de página. Porque la historia profunda, la historia carnal del indio Solari está en La Plata, una ciudad universitaria con una fuerza cultural inmensa, con una cultura que se veía en aquellos tiempos duros como instrumento de transformación. Cuando su familia se trasladó a La Plata, frecuentaba su barrio un señor llamado Guillermo Breer, que era un cantante de chamamé conocido como el Indio Pitaguá. Era el autor de una canción muy popular en la época, El pájaro Chogüí. Y bueno, Solari lo veía pasar y la gente hacía silencio en señal de respeto cuando pasaba este señor y decían, murmuraban, ahí pasó el artista. Y eso fue algo que él dice lo marcó a fuego, soñando algún día ser él el artista reconocido. Y bueno,
Esta historia, sin embargo, no fue el origen de su apodo, porque el apodo del Indio provino, según relata él mismo, de Jorge Indio Solari, un jugador de fútbol ganador de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata, con quien compartía apellido y por el cual sus amigos comenzaron a llamarlo así. Una paradoja, porque este jugador perteneció durante muchos años a River y el Indio era bostero. Sí. Y aunque no era un apasionado del fútbol, hay que decir que su rostro y los dibujos de rocambole que ilustraban sus discos están en miles de banderas de distintos clubes de fútbol. Los trapos que pintan y muestran las hinchadas. Incluso aquí cerca del Palacio Peñarol, acá en Montevideo, hay un muro gigante pintado por los pibes de la barra de la Ámsterdam que regala la tapa de octubre con los colores de Peñarol. Hay otras historias, pero bueno, lo concreto es que aquel apodo que se construyó en el ámbito de la amistad fue adoptado por el músico y con él construyó su icónica imagen pública y rebelde. Y a través de él también la palabra indio, que muchas veces era usada peyorativamente en la Argentina, brilló. En el año 1976, en La Plata, mejor dicho, está el embrión de los Redonditos de Ricota. Él era un estudiante de Bellas Artes que se vincula a un cineasta, Guillermo Beilson, y allí conoce al hermano de Guillermo, que se conoce con el nombre de Sky. Al mono Cohen, a Carmen Castro, más conocida como la Negra Poli, y otra cantidad de músicos y artistas y performers, que en realidad todos ellos constituirían después los inicios de Los Redondos. Ellos trabajaban, Sky y el Indio, haciendo las bandas sonoras de los filmes que se hacían allí. Sky tocaba la guitarra, el Indio hacía las voces. El pasaje Rodrigo, que era entonces el epicentro de la cultura psicodélica de La Plata, los vio actuar por primera vez en actuaciones que eran de happenings y de rock teatral, podríamos decir. Sí. Una etapa que habría de terminar después de aquel festival del 82 en el que yo participé. La historia de la banda nace marcada por los tiempos de la dictadura. En el 77 realizan su primer concierto en el Teatro Lozano, en la calle 11, entre 45 y 46. Y en esos lozanazos, con un espectáculo de rock teatral que incluía realmente una verdadera troupe de artistas, una varieté, de alguna manera un poco caótica, que incluía una verdadera cantidad de expresiones artísticas y que incluía los bocaditos de ricota reales, sí, para comer, presentados como los redonditos que un colaborador distribuía entre el público. Después de eso, en lo de Fontova, en la Esquina del Sol, en el Paracultural o en el Teatro Cibú, el Indio, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota empezaron a construir su leyenda. En el 85, ya definidos como un grupo de rock, graban el disco Bull. Después vendrán uno y otro disco, los grandes recitales, las verdaderas misas herejes de los ricoteros, incluso la separación de la banda, las nuevas apuestas musicales. Pero en cada una de las letras el Indio hablaba al oído, con poesía refinada y potente. En especial le hablaba a los sectores populares, a esos pibes de la esquina, con quienes logró conectar de una forma casi mágica. Por eso, hoy, el señor de 40 que aparecía aquí en Instagram decía llorar al Indio con sus hijos y su esposa. Mi hija lo lloró con sus hijos mientras yo recuerdo aquí en 1989, en que ella, muy joven, fue a ver a Los Redondos por primera vez, creo que en la esquina, un boliche que había acá en Uruguay, en un año que era difícil para el Uruguay porque se había consolidado la impunidad. Y para mi hija, el Indio fue entonces algo así como la épica de la rebeldía, después de la derrota del voto verde. Y mi nieto mayor, que entonces era un bebé, pero que también estuvo allí presente, abonó la legendaria historia, que es una historia verdadera, de que el Indio, ese dios pagano, le tocó la cabeza cuando tenía unos meses.
y repitió ese legado con orgullo cada vez que fue a ver a Los Redondos en Argentina, con sus amigos en su adolescencia y en su juventud. El 89 de la ley de impunidad en Uruguay y los 90 del indulto argentino, en esa década del neoliberalismo que se consolidaba con fuerza, con el menemismo allí y el lacayismo acá, esa época de individualismo, de pizza y champán, de boludez, y hasta, diríamos, de la cela tuya, las misas ricoteras invitaban al pogo colectivo a reconocerse con otros en el tatuaje o en la remera, a agitar trapos como bandera. Los Redondos rompían entonces la oscuridad con un tema que tal vez, si me da el tiempo, lo pondremos al final. Un tema que habla de juguetes perdidos, porque, bueno, muchos de nosotros hace tiempo que dejamos de ser jóvenes y perdimos los juguetes, pero las banderas no. Esas no las perdimos y esas están siempre en nuestras manos, como decía el indio en esa canción. El indio Solari fue un líder ermitaño que se convirtió en un faro de multitudes uniendo generaciones. Fue la expresión detrás de unos lentes negros y también la rebeldía que él sostuvo hasta el final. En medio de la crudeza social de los años 90, la banda se convirtió en un refugio de resistencia frente al sistema, un refugio para los pibes y las pibas y también para los que no éramos tan pibes, restañando la resiliencia ante la adversidad. En aquel país que se llenaba de desangelados, los expulsados del menemismo y del lacayismo encontraron refugio y consuelo en esas letras. En Octubre con K, el indio alimentó banderas, canciones como Todo preso es político, Vencedores vencidos, Noticias de ayer, Vamos las bandas, hicieron de la creciente masa de seguidores mucho más que fans de un estilo musical. Los reggaetoneros se sintieron parte de esas letras, cargadas de un poder arrollador difícil de sintetizar. El indio se despidió de nosotros con canciones. Encuentro con un ángel amateur, una de sus últimas canciones, es quizás su más bello adiós hecho canción. Y dice, más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo esperar cantando. Su tribu quiso rendirle homenaje concentrándose en la histórica Plaza de Mayo y en el Obelisco para llorar acompañados, para no afrontar la tristeza solos, quizás para demostrarle su amor bailando el pogo más grande del mundo al ritmo de jijiji. Pero hubo represión, hubo gases, hubo palos, porque como decía el indio, todos esos jodidos que retienen la vida un poquito nada más, siempre tienen a mano las más tontas razones para mentir a gusto, siempre a gusto del poder. Y bueno, pero en este Río de la Plata, muchos de este y de ese lado lo abrazamos cantando, o portando su tatuaje, o bailando pogo, o ajustando un trapo rojinegro como siempre. Con él decimos hoy, fuimos tan graciosos y también tan valientes que aún nos reímos, porque sabemos que cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Y porque sabemos también que las despedidas son esos dolores dulces que nos tocan a veces vivir. Y bueno, con esto me despido hasta el lunes que viene. Ahí va. Vamos con el tema. Y que lo corte bien, el que tenga tema coraje. Es ese, Ahí va. Juguetes perdidos.